Perfecto. Esperemos unos segundos entonces para tener el link y que sea enviado, por favor. Envío a un grupo más. Sí, a ver, estoy esperando que se distribuya el link y arrancamos. ¿Estamos? Empezamos en 20 segundos, por favor, mientras nuestra asistencia técnica, muy gentilmente nos está dando una mano, logre distribuir el link, por favor. Y vamos a empezar con esta charla de esta noche. Entonces, a ver, Fer, muchas gracias. Estamos ya en el stream. Ya, muchas gracias. Listo, entonces vamos a empezar. Muy buenas noches con todos. Otra vez gracias por su presencia, por su compañía. Estamos aprovechando estos espacios para compartir con ustedes todos estos temarios que están pendientes ya en agenda. Hemos hecho un cronograma. En primera instancia, deseo agradecerles a todos los hermanos que están haciendo posible estas difusiones, con quienes compartimos, con quienes interactuamos luego. Un abrazo especial a nuestros hermanos del Priorato de Sion, que nos han apoyado toda esta semana. Otro abrazo muy especial también a nuestros hermanos de la estricta observancia templaria, dos órdenes que están funcionando ya aquí en Quito desde el año pasado. Muchas gracias siempre por su apoyo. Gracias también a mis hermanos de la Orden de los Guerreros Iluminados de los Andes, al capítulo magistral, a todos ustedes que hacen posible estas conferencias que pretendemos compartir con ustedes estos temas de gran talaje iniciático. Y cómo no, muchas gracias siempre a nuestra Casa Holística, que es nuestra aliada estratégica, Casa Azul, a sus brujitas magníficas. Hace un rato estuvimos en una charla presentes con ellas también. Muy en especial en este día María Fernanda, que nos está dando la asistencia técnica para este soporte y estas plataformas. Y bueno, vamos a comenzar. El tema ofrecido y el tema planificado para este sábado es el famoso Baphomet, el Baphomet, que nos genera tanta controversia más de 200 años. Pero es importante comenzar esta charla diciéndoles que de ninguna manera el Baphomet es un objeto de adoración, ni tampoco es un ídolo. Debo comenzar diciendo que como caballero templario, nuestra adoración está únicamente enfocada en lo que nosotros llamamos el pleroma. Bien podemos decirle nuestra divinidad suprema, llámese como se le llame, ¿ok? Pero de todas maneras, el tema del Baphomet es un tema muy amplio, iniciática y esotéricamente hablando. Y para eso estamos esta noche, para ir desmenuzando poco a poco todo este bagaje de toda esta enciclopedia o diccionario enciclopédico que nos da esta imagen.
Para entenderle al Baphomet, es necesario empezar diciendo que el Baphomet, como ya les dije, primero no es objeto de adoración. Segundo, es una alegoría simbólica que contiene un mensaje profundo a través de su arquetipo. Luego de hacer un análisis general de lo que les acabo de comentar, vamos luego a entrar en lo que es en realidad el Baphomet para nosotros como la Orden de los Caballeros Templarios, a través, obviamente, de su manifestación aquí local en Ecuador, lo que somos la Orden de los Guerreros Iluminados de los Andes. Pues bien, la imagen que ustedes tienen aquí, el nombre original es el macho cabrío de Méndez. Y para empezar con una reseña histórica de qué significa el macho cabrío de Méndez, antes de entrar en un análisis incluso de quién es la persona que lo creó, por qué le dibujó de esa manera, voy a poner un ejemplo que es netamente de análisis templario para ir entendiendo un poquito más la profundidad, la real dimensión esotérica e iniciática que tiene este tema. Tenemos una segunda imagen que nos va a ayudar a ver. Y aquí vemos nosotros al famoso demonio del Asmodeo, que está debajo de 4 ángeles. La iniciación templaria, la metodología templaria, dentro de todo lo que me es permitido compartir exotéricamente, tiene que ver mucho con un bagaje amplio de un sincretismo muy interesante basado en la simbología. De ahí porque los caballeros templarios, a través de los años, siempre hemos sido resaltados sobre todo por el manejo de la simbología. Si ustedes ven esos 4 ángeles que están encima del demonio del Asmodeo, son los 4 arcángeles mayores y cada uno tiene una posición con su mano en distintas partes de la anatomía. Uno tiene en la frente, el otro, el ángel de abajo lo tiene en el plexo solar, y los ángeles laterales, como bien pueden ver, el uno tiene la mano en el hombro izquierdo y el otro en el hombro derecho. Independientemente de la connotación religiosa que tiene esto, porque efectivamente son los ángeles y están dentro, esta imagen corresponde a una iglesia. Independientemente de esto, hay una profundidad esotérica muy interesante que analizar. En primera instancia, el uso energético de estos 4 puntos anatómicos del cuerpo humano ya era utilizado por los hermanos esenios 200 años antes de la llegada del Maestro Jesús. Lo que los ángeles nos están diciendo tiene una connotación súper interesante, y es lo que nos permite hacer el análisis primero ya, en primera instancia, de lo que es el aspecto mágico que tiene este mensaje. Como vemos, lo primero que tenemos que analizar es que hay un aspecto metafísico, es decir, hay una corriente eléctrica, magnética, que surge precisamente del movimiento y del contacto con estos puntos anatómicos. Luego tenemos el aspecto energético. El aspecto energético nos habla de 4 puntos cardinales, representa cada una de las posiciones, los 4 reinos elementales, los 4 elementos base, y dentro de la psicología profunda, también podemos analizar que representan al consciente, al subconsciente y a la barrera de los inconscientes formados por el inconsciente colectivo y el inconsciente individual. Para entender un poquito mejor lo que estamos hablando aquí, tenemos que recurrir a 2 grandes genios de la historia, que por cierto, son magníficos maestros. Uno es Dante Alighieri. En su obra La Divina Comedia nos habla del famoso viaje en las 9 esferas dantescas. Entonces, lo que nos está diciendo esta imagen, recurriendo precisamente al análisis del arquetipo de este gran maestro, es que el viaje es interno, el camino iniciático es interno, y eso es lo que nosotros reconocemos como la alquimia universal. Si el viaje es interno, entonces estos 4 arcángeles nos están representando el descenso que tiene que tener
lo más profundo de nuestro ser en esta aventura, que va desde el consciente hasta el subconsciente, pero para tener el conocimiento real tenemos que bajar hasta lo más profundo de nosotros, y es precisamente el Hades, o lo que llamamos el infierno. No podemos conocer la luz si no hemos conocido nuestro propio interior. Lo más oscuro que hay en nuestro interior, eso está representado por este Asmodeo. La idea de que el Asmodeo se encuentre también en las iglesias era para hacer énfasis y para evocar a un dicho, a un membrete que tenía esta figura a nivel psicológico y que estaba prefigurada en un lema que quiere decir que consistía en el terribilis est locus est. Quiere decir, este sitio es terrible. La estrategia psicológica empleada aquí en este Asmodeo era precisamente ¿para qué? Para que las personas que no tenían la capacidad psicológica en primera instancia de analizar el simbolismo en el arquetipo, simplemente no vaya más allá y se aparte, se aleje, ¿sí? Porque siempre en antaño y sobre todo en el medioevo, los alquimistas consideraban que este conocimiento tenía que estar bien resguardado y custodiado precisamente, por este lenguaje. Es así que encontramos a este famoso Asmodeo con todas estas significancias y todas estas connotaciones esotéricas. Primero, el aléjate si es que no estás preparado. Segundo, el infierno, el demonio en realidad está dentro de cada uno de nosotros a través del lado oscuro de nuestra luna psicológica, y que el viaje va desde el consciente hasta el subconsciente, es lo que en las ramas iniciáticas se conoce como el famoso vitriol, y luego viene el camino de ascenso, del infierno al paraíso, lo que Dante llama romper la muralla de fuego. Esta famosa muralla de fuego está conformada precisamente por los inconscientes, el colectivo y el individual. Esos inconscientes tienen esa barrera de fuego que está formada por ese bloqueo psíquico interno, tiene que ser superada. De ahí viene también la simbología del guardián del umbral, para poder efectivamente, con toda la carga de información y el bagaje ya de conocimiento que hemos extraído de este viaje interior, llegar al consciente y alcanzar lo que se denomina la iluminación. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí recurro también al segundo autor. Es del psicólogo padre de la psicología analítica, todas las ramas iniciáticas de estudio, y es el famoso Carl Jung. Entonces, Carl Jung lo que hace es, a través de la psicología analítica, responder, lo que Dante ya nos habló de este proceso psicológico. Vamos a hablar un poco ahora del creador del macho cabrío. El creador del macho cabrío es el famoso abad Alphonse Louis Constant, más conocido como, pasémosle a la siguiente imagen, por favor. Gracias, perfecto. El creador de esta imagen es el maestro, conocido como Eliphas Levi, es el famoso macho cabrío de Mendes. Deliberadamente o no, Eliphas Levi le nombra Baphomet a esta imagen, pero por otra connotación coyuntural histórica de la era en la que él se encontraba. Y les voy a explicar un poco la historia de él, muy brevemente. En la época de Eliphas Levi, se generan ciertas corrientes esotéricas que ya comienzan a evidenciar ciertos fraccionamientos. Entonces, los grandes iniciados en una asamblea acuerdan que todo este conocimiento que tiene que ser transmitido va a ser codificado en obras para que llegue el mensaje criptografiado, si se quiere, a todos los iniciados. Es decir, no estaba para el alcance del público, no era para el público común, no era para el vulgo, era solo para los iniciados.
Eliphas Levi participa como maestro masón y como Rosa Cruz de una logia denominada Luxor, en donde es compañero y generan una fraternidad muy fuerte, unos lazos fraternos muy estrechos, muy fuertes a nivel esotérico, con otro gran autor que es Sir Edward Bowler Lytton. Edward Bowler Lytton, entre paréntesis les voy a comentar porque es interesante este aspecto también. Edward Bowler Lytton tiene dos obras fundamentales. La primera es Zanoni, donde realmente se ve efectivamente cómo es la vida y cómo es el proceso iniciático de maestro-alumno exclusivamente, no logias, no asambleas, maestro-alumno, a través de una historia que se da en la Revolución Francesa. Es una novela de alto contenido esotérico, sobre todo, iniciático por demás. Ese era el mensaje que dejaba para sus compañeros de aquella época y a través de los libros se enviaban los mensajes. La otra obra trascendental de Bowler Lytton es La raza futura. En aquella obra ya nombra la fuerza de Vril. ¿Sí? La historia cuenta cómo una persona, un hombre de un X sitio muy común y corriente, hace una expedición y se cae, encuentra una cueva. A través de esa cueva encuentra las conexiones intraterrenas. De ahí viene todo lo que se conoce como, de ahí empieza la búsqueda en realidad de todo lo que se conoce como el Shambhala, Agartha. Los nazis también asumen de este libro la fuerza de Vril como el objeto de su búsqueda, por eso es que ellos emprenden también esta búsqueda y persecución de todo lo esotérico, y de ahí nacen órdenes alemanas como la misma fraternidad o hermandad de Vril, pero es precisamente por estos autores. Pero regresando al punto, Eliphas Levi y Bowler Lytton encuentran esa metodología de intercambio a través de iniciados con toda esta simbología. Bowler Lytton y Eliphas Levi son los mentores de uno de los tres maestros que van a ser los creadores de la Golden Dawn. Y de ahí para adelante, pues ya conocemos todo lo que pasa. Escisiones tras decisiones, separaciones, otras separaciones de la Golden, de los maestros de la Golden Dawn, luego viene la Otto, viene el BOTA, que es el Builders of the Dictum, en la que está Paul Foster Case, etcétera, etcétera. Pero son en esas decisiones y escisiones donde se va deformando todo el contenido de lo que es el Baphomet. Incluso la industria cinematográfica también le manosea, le trastoca y obviamente hace que pierda el contenido esotérico a nivel general. Llega al público común y cuando le ve, obviamente se confunde con imágenes satánicas, imágenes, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy lejos de la realidad. Bowler Lytton, y Eliphas Levi, haciendo honor a este sistema de codificación, Eliphas Levi se basa, se inspira para crear esta obra en antiguas deidades que pertenecían a mitologías y a cosmovisiones paganas también. Entonces aquí, a ver, si Fer nos ayuda por favor con la siguiente imagen. Muchas gracias. Esta es una de las imágenes en las que, esta es una de las deidades, no la imagen. Esta es una de las deidades en la que se basa Eliphas Levi, el famoso dios Pan. ¿Sí? El dios Pan, dentro del punto de vista del paganismo, no es más que un dios nacido en la antigua Grecia, en la Arcadia, que era el dios de los pastores y los rebaños. Justamente nace en la Arcadia. Aquí mis hermanos del Priorato de Sion van a tener un encuentro similar porque este es el famoso Et in Arcadia Ego. ¿Ya? El famoso dios Pan es este ser que después se transforma con el panteón romano en el famoso dios Fauno, ¿sí? El Fauno, tal cual todos vimos la película El laberinto del Fauno. Ese Fauno, ese es el tal cual, ese es el Pan, ese es el dios Pan, que es una especie por su morfología
interior, o sea, anterior, digámoslo así, perdón, es como un minotauro, tiene las patas de esa manera, tiene pezuñas, ¿ya? Esta deidad es la que inspira a Eliphas Levi para hacer el famoso macho cabrío de Méndez, en lo que se conoce, mal conocido, como el Baphomet. Ya dijimos, luego termina en el fauno romano. Entonces, eso es dentro del punto de vista pagano, es un ejemplo, ¿no? Porque esto contiene todas las cosmovisiones y todas las sabidurías paganas, que ya vamos a ir viendo. Sáltale nomás 2 imágenes. Sí, ese es el dios fauno, ya le conocemos. Estamos en el macho cabrío, perfecto. A nivel mágico, también Eliphas Levi desea codificarle porque, precisamente evocando a su nombre, el macho cabrío de Méndez, Méndez era una zona donde es ahora el Tel el Rubá, en Egipto, donde había mucho paganismo también, ancestral incluso para ellos. Y siempre estas fiestas tenían como principal característica utilizar las cabras. Así como usaban el ganado los vikingos, utilizaban las cabras en esta comunidad. Entonces, todo esto le inspira a Eliphas Levi para hacerle al macho cabrío de Méndez, irle dando esa forma. ¿Okay? Pero sigue teniendo una connotación interesante esotérica porque sigue codificando toda esta información. También se basa, y él se inspira en el gnosticismo inicial. Hay algunas corrientes gnósticas que dicen que Baphomet, escrito al revés, es del Tem o Paf, que significa Templi Omnum, Hominum Pacis Abbas, que quiere decir el padre del templo es la paz universal del hombre. Miren ustedes qué interesante. Es decir, que el Tem o Paf quiere decir que la paz del templo, el padre del templo es la paz del universal de los hombres. ¿Sí? Esta ya es una connotación teológica. Entonces ya sobrepasa absolutamente una simbología arquetípica pagana y eleva a una connotación teológica de la figura. Esa es la genialidad de Eliphas Levi en este dibujo per se. De ahí vienen los juegos de palabras, ¿no? Vienen los juegos de palabra que terminan en bautismo de conocimiento o bautizo de conocimiento, que es el famoso bios, fos, metis, vida, luz y conocimiento. También está encriptada en esta famosa imagen. Pero hablando de juegos de palabras, tenemos que tener muy claro este asunto. ¿Por qué Eliphas Levi, en qué otra palabra también se basó? ¿En qué otra entidad? Y usando el uso de palabras tenemos que saber diferenciar lo que es el diablo, lo que es Satán y lo que es Lucifer. El diablo viene de la palabra griega diabolos, que significa las fuerzas opuestas. ¿Sí? Es la fuerza separadora, perdón, es la fuerza separadora, dispersadora. ¿Sí? Por eso, cuando uno está en el camino iniciático, todo lo que es opuesto, todo lo que es contrario, se le dice que es lo diabólico, es decir, lo opuesto, las fuerzas externas que quieren separar todo. Tenemos del hebreo Satán. Satán significa el adversario, esas sí son las fuerzas opuestas, es decir, son las fuerzas del adversario, las fuerzas adversas. Seguimos en un plano energético. Y luego viene el latín Lucifer, que está compuesto de las dos palabras lux ferre, que quiere decir el portador de la luz. Entonces, miren ustedes 3 claves interesantes en 3 idiomas que son clave también esotéricamente: griego, hebreo y latín. ¿Ya? Eliphas Levi se basa en su dibujo no en diabolos, no en Satán, sino en lux ferre, lucis fer. ¿Ya? Es el portador del conocimiento. Eso es lo que él nos trata de enseñar. Y tenemos luego también el hermetismo puro. Ya hablamos de paganismo, está un alto sacerdocio también incluido ahí. Y tenemos el hermetismo puro. Y cuando hablamos del hermetismo puro, nos referimos a un proceso alquímico por naturaleza.
Es decir, un proceso hermético es un proceso alquímico por default. Perdón. Las palabras que tiene en los brazos nuestro macho cabrío de Méndez son la clave también para desmenuzar absolutamente este contenido. Solve et coagula. Alquímicamente, ¿qué dice? Alquímicamente nos dice que el mercurio se sublima, se disuelve en su propia agua propicia y después, una vez más, se coagula. Esto, para los oídos de los alquimistas, era muy propio entender que el proceso alquímico de transformación sigue siendo interno, como ya habíamos visto los 4 ángeles sobre el Asmodeo, y que no es más que empezar esa aventura hacia la interiorización. Por lo tanto, tengo un mensaje, listo, ahí se restauró. Ya. Les decía, el macho cabrío de Méndez entonces, para Eliphas Levi, no es más que el mismo ser humano, en todas sus capacidades, en todas sus facultades latentes de autotransformación. Y ahí el por qué tiene la antorcha que corona todo el dibujo, ese es, con eso representa y justifica lo que les acabo de comentar del Lux Ferre. Y como caballero templario tengo que decirles que Eliphas Levi también pertenecía, era un eslabón de esa cadena secreta de maestros que plasmaron todo ese conocimiento en 2 ciencias que nosotros ahora, todavía en el siglo XXI, defendemos y reconocemos que son las más altas que existen, y son la alquimia y la cábala. Un alquimista tiene que ser cabalístico, un cabalístico tiene que ser alquimista, porque no están separadas de estas 2 ciencias. La cábala per se es mucho más antigua de lo que se pretende también, y corresponde también a un conjunto de conocimiento y de lecciones que por linaje sucesivo se dejó también en la humanidad y de los cuales nosotros, como caballeros templarios, también nos reconocemos como parte de esos herederos. Tenemos la pentalfa, la estrella de 5 puntas en su frente, es el famoso tetragramatón. Los pitagóricos decían que a través de este tetragramatón se puede resolver la fórmula de contacto que había incluso con los seres humanos antiguos, con los seres de Sirio. Es decir, hay comunidades antiguas como los Hopi en Norteamérica, como los Dogon en África, que ellos en sus tradiciones defienden la idea de seres azules que visitaron este planeta y dejaron su conocimiento. Pueden ser preatlantes incluso, pero que estos seres vienen de Siria. Entonces, muchas comunidades, muchas ramas esotéricas defienden esta idea basada en una herencia pitagórica, porque fueron los pitagóricos los que defendieron esto, y esto se plasmó también en este tetragramatón. Entonces, Eliphas Levi, con esa connotación, también coloca esta estrella de 5 puntas en la frente del macho cabrío. Tenemos las lunas, la luna blanca y la luna negra, luna llena, luna nueva. Quiere decir que habla de la ciclología estructural. Todos son ciclos, pero esta ciclología estructural está hablando de una ciencia que es, justamente tuvimos un programa en el que fuimos invitados por las brujitas de la radio, en el que hablamos de Nostradamus. Nostradamus era el rey absoluto de esta ciencia de la ciclología estructural. Nostradamus utilizó la información de una gran maestra del medioevo, que le dio las claves, y aprendió a través de esta ciclología estructural a descubrir los movimientos anímicos también. Estas ya son palabras mayores en términos teologales, así que no me voy a extender mucho, pero Eliphas Levi también lo codifica y está plasmada en las 2 lunas diciendo que hay una ciclología. También tenemos la creación del mundo a través de las fuerzas elementales.
Es decir, el macho cabrío de Méndez en realidad está sentado sobre una esfera que representa al planeta Tierra y este macho es su creación. Pero la creación por tal no es en base directamente por él, sino que representa a la creación del mundo que surge como en el cómo se funden y se fusionan los 4 elementos básicos de la naturaleza. Entonces, siempre hermética y esotéricamente tienen que estar presentes los 4 elementos como es el agua, el fuego, el aire y la tierra. El falo es el caduceo de Mercurio. Tenemos también la Kundalini que sube por la espina y los antiguos alquimistas les llamaban los atanores, son los hornos de cocción, lo que nuestros hermanos orientalistas llaman los chakras. Los 7 chakras principales tienen que someterse a un proceso alquímico también de purificación y transformación para que esa corriente que los antiguos brahmanes les llamaban Kundalini surja, recorra y se transforme. Aquí hay mucho también de una ciencia antigua que es el famoso tantrismo, y son ciencias todas las que estoy mencionando que nos podríamos extender muchísimo también. Y sobre todo, no puede faltar las 7 leyes herméticas, ¿sí? Las 7 leyes de Hermes son las leyes herméticas. Tienen que estar presentes y tienen que ser nombradas porque están codificadas en esta ilustración. La ley del mentalismo está precisamente explicada por el Solvayet coagula alquímico, porque es la facilidad de creación. Quiere decir que el ser humano tiene la capacidad de co-crear su realidad y su transformación, convertirse en algo más, porque todo es mente, todo está a través de la mente, de ese campo mental. Tenemos la ley de la correspondencia. Las manos del macho cabrío dicen que como es arriba, es abajo. Esa es la ley de la correspondencia. Tenemos la ley de vibración. Todo en el universo vibra. Nada está estático, nada está inmóvil. La ley de vibración se da precisamente por la vara de Hermes, que tenemos ahí. Es también el caduceo, o caduceo de Mercurio. La polaridad. La polaridad está inscrita en esta ilustración precisamente en el falo masculino y en el pecho femenino. Esa polaridad nos dice que todo en el universo está compuesto por los opuestos complementarios. Todo lo que son las fuerzas opuestas complementarias forman esta polaridad, que es la famosa dualidad del universo. También tenemos la ley del ritmo. Hay otras escuelas que le llaman también la ley del péndulo. Es el eterno flujo, reflujo de todo en la vida. ¿Sí? Todo el va y viene. Esa es la ley del ritmo. La ley de causa y efecto. El solve et coagula también habla de la acción y reacción. Es una ley física que ya la conocemos y esa es la famosa causa y efecto. No hay casualidades en la vida, todo es causalidad. Y la última ley, que es la ley de generación, le llaman también regeneración, son las dos lunas del eterno. Las 2 lunas también son esa capacidad de regeneración, también representan los complementos y sobre todo los pechos y el falo también, porque todo en el universo, todo es macho, es masculino y femenino, macho y hembra. Nuestras constituciones internas tienen energías femeninas y masculinas en todo el ser humano. El objetivo de esta transformación, el objetivo de esta sublimación a nivel alquímico es precisamente para que estas fuerzas internas yuxtapuestas, que se yuxtaponen también internamente, logren hacer su trabajo y derive en la transformación y en la construcción de lo que los alquimistas llamaban el ser andrógino. Es decir, el andrógino alquímico o el famoso andrógino divino, que es lo que también se le llama el superhombre o el estado adámico, ¿ya? Es recobrar ese estado de divinidad que tenía el ser humano cuando este era andrógino.
Hasta aquí hemos visto y hemos desmenuzado exactamente cómo se le concibe en un proceso iniciático, cómo se le concibe en un trabajo de transformación alquímico, y cómo en realidad este macho cabrío de Méndez está insertado con toda la simbología de todos los paganismos, y no solo los paganismos, sino, como les he mencionado, también de los altos sacerdocios. Ahora, para nosotros los templarios, para finalizar ya esta charla, que le hemos calculado más o menos unos 45 a 50 minutos, estamos bien. Nosotros los templarios, ¿cómo concebimos a Baphomet? Primero, este es el macho cabrío de Méndez, y nosotros los templarios sí tuvimos un procedimiento, no una imagen, no una idolatría, tuvimos un procedimiento que se llamaba el Baphomet. ¿Sí? De ahí porque todas las leyendas y todos los mitos que surgen después, y en internet se encuentran muchísimas cosas descabelladas acerca del Baphomet templario, que son las cabezas parlantes, etcétera, etcétera. De ninguna manera, como les explico, el Baphomet era un sistema iniciático que estaba en manos de los caballeros templarios, y que no es más que ellos en su época haber unificado ciertos esoterismos que se llaman las iniciaciones de las tradiciones vivas. ¿Cuáles eran las tradiciones vivas para aquella época? Pues el esoterismo primitivo cristiano, que se llama Gnosis, y tenemos un esoterismo musulmán de los hermanos sufís, que se llama Batín. Es como la cábala musulmana, es del nombre Batín. Nuestros hermanos del medioevo lo que hicieron es reunificar nuevamente esas corrientes que lamentablemente se volvieron a separar. En algún punto de la historia se separaron porque, ya voy a llegar a esa parte, nuestros hermanos templarios, al tener ese sistema iniciático, lo denominan Baphomet. ¿Por qué? Porque para esto hay que entender que alquímicamente todos los iniciados alquimistas coinciden en que en cada momento, en cada era de la humanidad, cuando hay un cambio importante y relevante a nivel astronómico, a nivel cósmico, a nivel universal, siempre tienen que presentarse en la Tierra tres personas o tres llamamientos para este cambio. Uno es el precursor, otro es el maestro y otro es el agente alquímico. Pues bien, en la época de nuestro maestro Jesús, al ser el portador del Cristo, él es en sí el maestro y también el agente alquímico. Y el precursor es Juan el Bautista. Entonces, nosotros, como caballeros templarios, reconocemos también en Juan el Bautista como el precursor del conocimiento alquímico. Entonces, es también parte de nuestros maestros superiores, y por eso también nos consideramos de la tradición juanítica. Los caballeros del medioevo unifican nuevamente lo que se separó. ¿Por qué se separó? Porque 600 años más o menos después de Jesús, Mahoma estaba destinado a otro tipo de trabajo esotérico. Lamentablemente fue traicionado por su gente, y todo desembocó después en una separación que tienen los descendientes de Fátima, y de ahí vienen los famosos fatimistas, de donde se abren distintas corrientes musulmanas también. Así como en el cristianismo se abren muchas ramas, se fueron abriendo en el mundo musulmán también. Los caballeros templarios lo que hacen es unir las dos ramificaciones en una sola iniciación. Entonces recogen el conocimiento de Baf, que es Juan el Bautista, Bab de Baptiste, y Homet, que es el esoterismo que estaba en manos del profeta Mahoma, Homet. Entonces, el Baphomet era para nosotros, para nuestros hermanos del medioevo, los caballeros templarios, un proceso iniciático. No era la unión de dos religiones, ojo, porque ahora
También internamente nuestra iniciación tiene ese procedimiento. Es unir los dos esoterismos, no es unir las dos religiones. Por eso es que dentro de la caballería templaria hay hermanos judíos que ya no tienen iniciación per se, pero tienen un conocimiento altísimo con la cábala. Hay hermanos musulmanes que portan el batín, que es la cábala musulmana. Hay hermanos cristianos, obviamente nosotros como occidentales tenemos que conocer el esoterismo cristiano, que es la gnosis. Entonces nos consideramos gnósticos, cabalistas, y que tenemos el batín, es decir, la cábala completa. Si nosotros unimos estos tres conocimientos, tenemos la famosa cábala heliopolitana, que es la que nos representa y a la que nosotros representamos como caballeros templarios. Dicho esto, con el tiempo que nos hemos tomado, nosotros lo que proponemos es, con estos espacios y compartimos con ustedes, desmitificar también, romper ciertos mitos, romper ciertos paradigmas que aún hoy, en pleno siglo XXI, corren con mucha desnaturalización de las verdades, y es porque, claro, el mundo esotérico en algún momento pretendió volverse moda, y siempre en distintas épocas de la historia de la humanidad, cuando ha caído en manos irresponsables de un conocimiento auténtico, ha sido tergiversado, mal formado, manoseado, y definitivamente eso es lo que ha ocasionado mucha confusión. Dicho esto, les voy a agradecer a todos los participantes. Antes de ver si es que Fer tiene algún comentario por ahí, quisiera repetirles que recuerden que este Baphomet no es objeto de ídolo, no es de adoración. Es una enciclopedia alegórica que contiene una simbología y se le estudia a través del arquetipo. Eso es todo. Hay que familiarizarse, con los procedimientos iniciáticos para entender esta simbología. Nosotros, en nuestra orden, parte de estos estudios es precisamente esto. No nos limitamos únicamente a, a, a nuestra doctrina templaria como tal, sino a conocer todas las corrientes. Nosotros nos consideramos conocedores de todas las religiones porque a todas las respetamos. Y básicamente ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Esto es lo que hemos conversado de Baphomet, y habían unas imágenes por ahí que se saltaron, pero bueno, de todas maneras le agradezco mucho a Fer por esta excelente asistencia que nos da. Y eso, queridos hermanos. A ver, Fer, no sé si me ayudas. Sí, buenas noches. Bueno, aparte que tienen saludos desde México, Venezuela, algunos hermanos desde Quito también se han comunicado. Jaime Estrella te pregunta si hablan, entonces hablamos de Cernunnos al hablar de Baphomet. ¿Perdón? ¿Me repito? Que si al hablar de Cernunnos también estás hablando del Baphomet. Excelente pregunta. El Cernunnos también es una a ver, la iconografía del Cernunnos, basémonos solo en la imagen, es muy parecida a la del dios Pan. Cernunnos es una deidad de la mitología celta, ¿ya? Que también tiene mucha relación porque pertenece a otras festividades, pero sí se le podría relacionar desde el punto de vista de Eliphas Levi, que quiere reunir todos los paganismos en esa imagen. Bueno, te agradece Alge por una buena charla. Aprendiz está claro en el tema, que le ha declarado muchísimo. Te saludan también desde México, Enrique Campero. Un fuerte abrazo, Enrique. Moisés Vidal dice, siempre el conocimiento es importante para nuestro crecimiento. El saber nos permite abrir nuestra conciencia y acercarnos cada vez más a nuestra luz. Muchas gracias. Precisamente eso es tratar de compartir lo que bien podemos externamente, nosotros llamamos lo exotérico, es lo que se puede compartir con ustedes. Internamente tenemos un proceso esotérico que nos conlleva también
a tener toda esta preparación y actualizado, sobre todo, todas estas corrientes, porque tenemos que aprender que en nuestro camino iniciático, diferenciar, obviamente, todo lo que es la idolatría, perdón, los falsos cultos y saber de dónde vienen y por qué. Insectful dice, ¿cuál es la relación de Baphomet de la Eliphas Levi con los templarios? Es lo que dije al inicio. Mira, Eliphas Levi le llama Bafometo, en realidad, precisamente por todo lo que ya les comenté, todas las acepciones esotéricas que tienen con los paganismos, etcétera, etcétera. Pero él le denomina, y hay que analizarles qué tan deliberado, ¿no? Pero el objetivo de esa época era comunicarse con todos los iniciados a través de sus obras. Otros compañeros del IFAS Levi hicieron libros, él se dedicó, él también hizo muchos libros, obvio, pero con el Baphomet, con este macho cabrío de Méndez, es con el que explota la mente de la gente del siglo XX, ¿ya? Pero, te repito, el macho cabrío de Méndez es una alegoría simbólica iniciática de altísimo conocimiento, de altísimo valor, sobre todo intelectual también, pero no tiene nada que ver con el Baphomet, como les expliqué, que es el Baphomet templario. ¿Sí? Entonces, ahí me permití darles esa diferenciación para que sepan que el Baphomet templario no era ninguna cabeza, no era ningún dibujo, no era ningún demonio, ninguna cabra, ni tampoco cabezas parlantes, sino un sistema iniciático, una metodología de iniciación. Milton Casco dice que fue muy claro el desarrollo del tema y se aclaró muchas cosas que a veces estaban confundidas en ciertos términos. Y Carlos Lara te agradece por una muy buena enseñanza desde Ibarra. Milton, perfecto. Que queden siempre claras las cosas, me alegro mucho. Carlos Lara, un abrazo para ti también. Gracias por tu presencia. Bien, esto ha sido todo. Hemos hecho honor al tiempo que se planea. Les felicito a las personas que tienen siempre esta hambre, perdón, de ir avanzando, de conocer un poquito más. Nosotros vamos a seguir organizando estos programas para llegar con ustedes, como les repito siempre, en la medida de mis límites, compartir temas que sean posibles con ustedes, al público en general. La gente que desee entrar también a la orden, ya sabe, nos escribe por interno. Nosotros somos la Orden de los Guerreros Iluminados de los Andes. Nos buscan en las redes sociales. Pueden hacer contacto. Tenemos un gran senescal a nivel internacional que trabaja atendiendo a la gente que desea entrar y también trabaja en nuestros encuentros con el resto de personas. Carlos, tienes un par de preguntas más que están entrando. Preguntan, ¿qué significa los pies cruzados en la imagen? A ver, los pies cruzados en la imagen es netamente porque está sobre el mundo, no le vemos aquí. La figura original está sentada sobre el mundo que representa la creación. También representa una postura yógica antigua, que es para precisamente para practicar los estados de elevación de conciencia. Pero básicamente, aquí Eliphas Levi les coloca de esa manera para resaltar un poco los elementos internos que tiene ya en el abdomen, como es la vara de Hermes, ¿sí? Lo que se conoce también como, es del falo, pero es la vara de Hermes y por donde sube la Kundalini. López Vela te pregunta por qué Levi lo llamó de Méndez. Te saluda desde México. Perfecto, un abrazo a la gente de México. Le llama de Méndez porque había una comunidad en el antiguo Egipto que se llamaba Méndez. Y como les dije en la charla, esta comunidad tenía por costumbre en todas sus fiestas paganas
recreaban también algo de los misterios de Mitra, algo de los misterios de Eleusis, y tenían como connotación principal el uso, así como los vikingos usaban el ganado como una acepción de conexión divina, ellos utilizaban las cabras. Esta zona se llamaba Méndez y es la zona actual actualmente se llama Tel El Rubá, en Egipto. Bien, les agradezco y les felicito nuevamente a todos. Les mando un fuerte abrazo. Por favor, sigan cuidándose, manténgase a buen resguardo. A todos mis queridos hermanos, a todos mis hermanos templarios, sigan, por favor. Ya saben que la obra jamás se suspende. Y les mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos la próxima. Buenas noches.